Bueno, la clase de hoy es referente a la dirección IP. Es un tema que hemos trabajado a lo largo del curso, pero no hemos enfocado profundamente sobre este tema y hoy lo veremos más a fondo. Entonces, lo primero que hay que decir es que IP traduce o abrevia la palabra protocolo de Internet, que al igual que muchos otros protocolos tal como HTTP, TCP, UDP, DNS, entre otros muchos más, permiten establecer las comunicaciones en la mayoría de las redes que existen actualmente. Para ello, lo que se hace es asignar una dirección única a cada dispositivo en la red de redes, es decir, en Internet. Entonces, en Internet, cada dispositivo se identifica con una única dirección IP. ¿Listo? Bueno, esta dirección IP, debido a que es digamos, un número que lo identifica, eh, puede ser usada para identificar, por ejemplo, el lugar donde procede el equipo al cual se está conectado, es decir, un móvil o un computador. Podemos identificar dónde se encuentra esa persona utilizando esta dirección. Entonces, debido a esta razón, muchos sitios de Internet detectan la ubicación geográfica de las personas para ofrecer contenido más relevante, ¿cierto? Entonces, si como estamos en Colombia, pues entonces, digamos, las páginas web tratan de enviarnos información que concierne a nuestro país. También es muy importante recalcar que es utilizado para bloquear personas de diferentes regiones. Muchas veces, digamos, hay unas películas que están bloqueadas, digamos, las bloquean de ciertos países impiden que se pueda ver. Entonces, mediante estas direcciones IP podemos hacer esto. El gobierno puede hacer esto. Bueno, entonces, si hablamos de una IP versión 4, que es la que más se usa, la que más conocemos, esta consiste en un número de 32 bits. Recordar que los bits pues son números de unos y ceros, ¿no? Sin embargo, no se suelen escribir en este formato binario, sino que se recurre a un formato decimal. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque digamos, este tema es como muy utilizado, muy usado por las personas, digamos, por ingenieros, por técnicos. Entonces, expresarlo en un formato binario sería un poco complejo. Por ello, utilizamos un formato decimal que es el que utilizamos día a día la mayoría de personas. Bueno, entonces, ¿cómo está conformada esta dirección IP? Bueno, por un lado, están construidas por cuatro bloques numéricos o octetos que están separadas por, por unos puntos. Un ejemplo de esta dirección es esta dirección privada 192.168.0.11. Entonces fijémonos que son cuatro bloques, ¿no? Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. ¿Listo? Bueno, por otra parte, tenemos que digamos, cada sección tiene un número comprendido entre 0 y 255. Es decir, que poseemos 256 en cada una de estas secciones, que por ello se decía que eran octetos, ¿no? Son 8 bits y 2 a la 8 pues nos genera 256. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación de las direcciones IP. Por un lado las podemos clasificar de acuerdo a la accesibilidad, por otro lado de acuerdo a la perdurabilidad y por último de acuerdo a su clase. Entonces primero hablamos de acuerdo a su accesibilidad, que se encuentra la parte de dirección IP pública y una dirección IP privada. Bueno, entonces un ejemplo de una dirección pública es esta: 62.45.12.34. Y una dirección privada vendría siendo esta 192.168.0.11, que esta la hemos utilizado frecuentemente en las clases. Bueno, entonces primero hablamos de las direcciones IP públicas, que no son más que
una identificación que asigna el proveedor de servicios de Internet, que se abrevia como ICP, para ser reconocido a través de Internet. Bueno, un proveedor de servicios de Internet vendría a ser, digamos, como en nuestro país, Claro, ETV, es decir, una empresa que nos proporciona Internet. Bueno, entonces, si no tenemos una IP asignada, una IP pública, no podemos navegar en Internet. Bueno, es muy importante ver que, o bueno, resaltar que una dirección IP pública no puede ser por ningún motivo duplicada, ya que cada conexión que se realiza en Internet debe ser única para poder ser identificada. Bueno, ahora pasamos a hablar de las direcciones IP privadas. Tenemos que son direcciones visibles únicamente por los hosts de su propia red privada. Los hosts con direcciones IP privadas no pueden ser visibles de Internet. Entonces, es un equipo que navega a través de Internet posee dos direcciones, una IP privada y una IP pública. La IP pública la utiliza para conexión a Internet y la IP privada la utiliza para conectarse en su red local. Es decir, si tenemos dos computadores en la casa, dos celulares, un router, entonces todos ellos comparten, digamos, unas direcciones IP privadas para comunicarse entre ellos. Bueno, entonces, como dijimos anteriormente, si queremos navegar a través de Internet, debemos asignar una IP pública, que es lo cual se realiza mediante el uso de un router o un proxy, ya que estos dispositivos, digamos, ya que por ejemplo el router tiene asignada una IP pública por el proveedor de servicios de Internet. Es decir, si nosotros tenemos varios celulares o computadores en la casa, todos se van a conectar a través del router y del router, eh, digamos, el router tiene su propia IP, una IP pública con la cual eh, salimos a Internet a navegar. Bueno, estas direcciones privadas se utilizan en redes locales, en redes internas, digamos, por ejemplo, en el trabajo para, digamos, los computadores que utilizan, por ejemplo, los secretarios, los ingenieros, etcétera. Entonces, todos estos equipos van conectados utilizando unas direcciones IP privadas, por ejemplo, que se conectan a los servidores internos de la empresa, etcétera. Entonces, todos estos equipos deben tener direcciones IP privadas distintas, no pueden poseer la misma dirección IP privada dentro de una misma red. Pero cuando salen a Internet, utilizan una misma dirección IP pública, que es como se mencionó anteriormente, es la del router, que funciona como puerta de enlace a Internet. Dentro de una misma red local, las direcciones IP privadas no pueden ser duplicadas, pero utilizan la misma dirección IP pública, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Las direcciones en una red local, en una red interna, utilizan distintas direcciones IP privadas, pero una misma dirección IP pública. ¿Listo? Que ya sabemos que es la del router. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una red del hogar. Entonces vendría pues el router con su dirección 192.168.0.1 y fijémonos que todos están utilizando la misma dirección 192.168.0 y el último, digamos, el último octeto es el que está variando, ¿no? Que es a lo que decimos que no pueden poseer la misma dirección IP. Entonces esto vendría a ser una red local, una red privada. Y ya aquí sale una conexión WAN, que es una conexión entre diferentes redes locales, etcétera. Entonces este dispositivo, el router, es el que me permite navegar a través de Internet. Bueno, entonces ahora hay que hablar sobre la otra clasificación de direcciones, que puede ser estática o dinámica. Entonces, para hablar de las direcciones IP estáticas, tenemos que son aquellas asignadas de forma permanente,
por lo que una máquina con este tipo de IP, por lo que una máquina con este tipo de dirección IP se conecte a la red, lo hará siempre con la misma dirección. Entonces, por ejemplo, tenemos un servidor como Google, un servidor como Facebook, todos ellos tienen direcciones estáticas para poder entrar a ellos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ahorita hablaremos un poco de un tema que se llama nombre de dominio, son unos nombres que, digamos, ocultan o traducen las direcciones IP. Pero en sí, al entrar a digamos, a una página de estas, tenemos que estamos entrando a digamos, a una dirección IP. ¿Listo? Mediante una dirección IP que se traduce con un nombre de dominio. Bueno, entonces, como decíamos, entonces estas direcciones estáticas normalmente la tienen pues los servidores web, los routers o máquinas que deben estar conectadas a la red de forma permanente. Listo. En dado caso que nosotros queramos una dirección IP pública, perdón, sí, una IP pública estática, debemos hablar con nuestro proveedor de servicios de Internet para comprarla, ¿no? Para esto hay que pagar. Digamos, entonces cuando la gente quiere hacer una página web en Internet, debe comprar una dirección IP estática. Bueno, ahora para hablar sobre las direcciones IP dinámicas, tenemos que son aquellas direcciones, como su nombre lo indica, que tienen un comportamiento dinámico. Bueno, entonces un ejemplo típico de estas direcciones es el de una conexión a internet mediante un modem de esos portátil. Entonces el proveedor de servicios de internet dispone de un conjunto de direcciones IP que son asignadas a sus clientes, de forma que cuando estas personas se conectan a través de su modem portátil, el proveedor de servicios le asigna una IP dinámica por ese tiempo. Cuando ellos se desconectan y se vuelven a conectar, se le asigna otra dirección IP. Listo. Entonces esta es como la pequeña diferencia. Entonces, o muchas veces, digamos, nosotros hemos hablado de DHCP, que es un protocolo que genera unas direcciones automáticas, ¿no? Entonces muchas veces nosotros nos conectamos a un router y dejamos unas direcciones automáticas. Entonces el router con el protocolo DHCP nos proporciona unas direcciones, digamos, eh, que él mismo proporciona, que pueden ser, digamos, dinámicas. O sea, son dinámicas porque él automáticamente nos va generando una u otra. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces ahora hablamos del nombre de dominio, que se abrevia como DNS. Entonces tenemos que inicialmente, cuando empezó Internet a desarrollarse, inició con muy pocos servidores y la forma de acceder a estos sitios web era mediante su dirección IP pública. Es decir, que si nosotros no poseíamos esta dirección, no podíamos entrar digamos, al servidor. Actualmente, como sabemos todos, utilizamos son unos nombres para navegar a través de Internet. Estos nombres pues, se conocen como nombres de dominio, que lo que hacen es reemplazar las direcciones IP complicadas. Bueno, más que reemplazar es como ocultar estas direcciones. Es decir, que nos traducen, digamos, un nombre, por ejemplo, google.com, pertenece a una dirección IP. Entonces, en vez de nosotros escribir la dirección IP, escribimos el nombre de dominio. Otro ejemplo de nombre de dominio es facebook.com. Bueno, entonces, ¿qué ventajas nos proporciona implementar un nombre de dominio? Por un lado, es mucho más fácil de recordar, son mucho más cortos, son más fáciles de escribir y hay menos probabilidad de equivocarnos al digitar. Bueno, ahora procedemos a hablar sobre las clases, que es otra de las categorías de IP, otra clasificación.
Entonces, las redes se clasifican en tres tipos principales de redes, o también lo podemos ver que las direcciones IP se clasifican en tres tipos principales en tres tipos principales, tres clases, que es la clase A, clase B y clase C. Entonces, primero hablamos sobre la clase A. Entonces, esta clase A hace referencia a aquellas redes que poseen un número muy grande de direcciones IP, ya que se requieren un número de dispositivos elevado. Entonces, a este tipo de redes se le asigna un rango de direcciones IP identificado por el primer octeto de la IP, es decir, que poseemos los siguientes tres octetos para asignar direcciones a digamos, a nuestra red. Es decir, poseemos digamos, aquí tenemos un dibujo, entonces tenemos que con esta parte, con este octeto, vamos a ir variando la red, ¿no? Y con estos tres vamos a modificar el dispositivo perteneciente a la red. Digamos, si aquí es, digamos, 120, entonces, si variamos digamos, todas estas direcciones, todas van a pertenecer a esa misma red 120. Digamos, si tenemos una red 121, entonces todos estos dispositivos que podamos generar acá pertenecen a esa red 121. Entonces, el número de direcciones resultante utilizando clase A es de más de 16 millones. Suelen utilizarse para organizaciones gubernamentales, para universidades demasiado grandes o empresas muy, muy, muy grandes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, ya habíamos dicho que estos son 8 bits, ¿no? Están separadas por 8 bits. Entonces, aquí hay 8 bits, 8 bits y 8 bits. Entonces, 3 por 8, 24 bits. Entonces, calculemos aquí la cantidad de dispositivos, cómo lo podemos obtener. Entonces, tenemos que es 2 a la 24 y menos 2, que ahorita explicaremos más a fondo qué es básicamente, ahorita explicaremos por qué este 2. Entonces, 2 a la 24 menos 2 nos da 16.777.214 dispositivos para una misma red. Entonces estas redes son enormes. Entonces la otra es la clase B. Bueno, antes de la clase B voy a explicar este 2, mejor para que lo entendamos un poquito. Entonces, aquí tenemos que, eh, bueno, no lo encuentro. Bueno, el 0 está reservado para la dirección propia de la red y el 255 para el broadcast. Bueno, aquí esto era lo que estaba buscando, ya lo encontré. Entonces esto, digamos, tenemos una red acá, ¿sí? Y tenemos que el 0 hace referencia a la dirección de red, como lo hemos visto, es decir, que esta dirección no se la podemos asignar a un host, a un computador o un dispositivo de red. ¿Listo? Ni tampoco digamos, la que termina en 255, debido a que es una dirección de broadcast, es decir, una dirección que va hacia todos los dispositivos de la red. Esto es para una clase C, ¿no? Que es para la clase C, en donde variamos de 0 a 255, que ahorita lo veremos un poquito más a fondo. Bueno, entonces básicamente por eso se le resta este 2. Bueno, ahora la clase B. Estas redes son de un tamaño intermedio y, y lo que se hace es que los dos primeros octetos, perdón, los dos primeros octetos se identifica la red y los siguientes dos octetos son para asignarse a los dispositivos de la red. Entonces, bueno, algo que aquí me faltó es que digamos, la clase A, las redes están comprendidas entre 1 y 126. ¿Listo? Entonces, digamos, este octeto va entre 1 y 26 para la clase A. Así están determinadas. Para la clase B están determinadas desde la
128.1 hasta la 191.254. ¿Listo? Entonces con todos estos podemos crear diferentes redes. Pero limitamos la parte de los hosts. Estas X son la cantidad de hosts que podemos tener. ¿Cuántos podemos tener? Bueno, entonces es 2 a la 16 menos 2. 2 a la 16 porque pues tenemos 8 bits acá y 8 bits acá que suman 16, y 2 a la 16 menos 2 nos generan 65.534 hosts. O que otra manera de obtenerlos es 256 por 256, que ya sabemos que esto es un número comprendido entre 0 y 255, y este igual, cada uno está comprendido entre 0 y 255. Entonces 256 por 256 nos da este valor, bueno, nos daría 65.536, pero hay que restarle el 2, que son las direcciones reservadas para la red y para el broadcast. Estas redes se utilizan para grandes empresas y organizaciones gubernamentales o universidades de tipo medio. Por último están las clases C, que son las que más hemos utilizado en clase, que no son más que direcciones IP asignadas a redes pequeñas. Bueno, a estas redes, perdón, se les asigna unas IP mediante los 3 primeros octetos. Es decir, aquí tenemos el dibujo, es decir, que aquí podemos tener varias redes. Pues digamos, con la variación de estos números de acá vamos a tener múltiples redes. Sin embargo, limitamos bastante la parte de los hosts que pueden pertenecer a una misma red. Esto entonces, sus 3 primeros bytes deben estar comprendidos entre 192.1.1 y 223.254. Aquí debía haber colocado .x y aquí también .x. Listo, que eso me faltó ahí. Entonces las direcciones van así, ¿no? Entonces aquí variamos de 1 hasta 254, y aquí igual podemos variar de 1 hasta 254, y ahí vamos generando diferentes redes, ¿no? Cada vez que vamos variando uno de estos números estamos creando una red diferente. El número máximo de hosts que podemos conectar son 254, que lo podemos obtener con 2 elevado a la 8 menos las dos direcciones reservadas. Entonces son 254 dispositivos de red en una misma red local. Bueno, teniendo en cuenta esto, tenemos que hay ciertas direcciones de red que no se pueden usar ya que están reservadas para otro tipo de usos, o incluso hay unas redes que aún no están especificadas, es decir, que no se usan actualmente. Por ejemplo, las redes cuyo primer byte es superior a 223 corresponden a una categoría especial que se llama clase D y clase E. Aquí tenemos una pequeña tabla donde podemos resumir lo que vimos anteriormente. Entonces, la clase A va desde la 0.0.0 hasta la 127.55, 55, 55. Entonces, la cantidad de host, que fue lo que calculamos, esto lo calculamos anteriormente, de la clase A se pueden obtener más de 16 millones de equipos, y la cantidad de redes posibles es de 128, que lo podemos ver acá, desde la 127 a la 0, ¿no? Entonces son 127 más la red 0, entonces vendrían siendo 128 redes. Con esta podemos formar que la clase B va desde la 128.0.0.0 hasta la 191.55.55.55. Entonces, en estas, pues variamos estos tres números, ¿no? Para obtenerlos, perdón, obtenemos la clase B, la variamos con estos dos números. La clase C variamos estos tres números para obtener diferentes costos. Y las redes únicamente variándolas con este número. Entonces, para variar estas, entonces mediante estos dos números, como calculemos entonces la cantidad de redes. Tenemos que son 191 menos 128. Esto nos da 63. Sin embargo,
Si hacemos esto, toca sumarle un 1 porque hay que contar la 128, ¿no? Igualmente como hicimos aquí. Entonces, de la 127 a la 0, pues hay 127, pero hay que conectar, hay que sumarle la 0. Entonces aquí le sumamos 1. Entonces son 64 redes que nos permite este primer octeto, y la clase B también nos permite variar el segundo octeto. Entonces, por 256. Esto nos da 16.384 redes que podemos crear con clase B. Aquí podemos ver de pronto, si no ha sido muy visual, que con estos dos primeros octetos identificamos la red, y con estos dos últimos octetos variamos, digamos, asignamos diferentes IP a los hosts de una misma red. Listo. Entonces aquí obtenemos 65.534 redes, que esto ya lo obtuvimos anteriormente. En la clase C va desde la 192 hasta la 223, y podemos variar los tres primeros para obtener la cantidad de redes. Entonces lo mismo, entonces 223 menos 192 más 1 por 256, que vendría a ser este bit que podemos variar, luego por este también, por estos 256. Entonces podemos obtener 2.097.152 diferentes redes, y solo una cantidad de 254 hosts en cada red. Es decir, son para redes pequeñas, pero podemos crear muchísimas redes, distintas redes. La clase D y la clase E son clases, direcciones, perdón, son direcciones reservadas. Y por ejemplo, la clase E se utiliza para investigación y la 224 para multicast. Bueno, entonces continuemos. Esto ya lo dijimos, que el 0 está reservado para una dirección propia de una red y el 255 para el broadcast. Este ejemplo ya lo vimos. Entonces aquí decía que era una clase C, que solo variamos este último dígito y que podíamos obtener un máximo de 254 redes. Y ya, que aquí dice desde la 220.40.12.1 hasta la 220.40.12.254. Bueno, por eso es que podemos poseer 254 dispositivos en esta red. Y esta sería pues para el broadcast, que es para enviar un mensaje a todos los dispositivos de una misma red. Bueno, aquí pues nuevamente aparecen unas IP reservadas. En la clase A está esta IP, en la clase B está esta. Entonces, estos son un ejemplo de direcciones privadas o reservadas, direcciones reservadas para el uso de IP privadas, ¿no? Para redes privadas, digamos gubernamentales o algún tipo de esto. Es decir, que estas redes no las vamos a poder ver en Internet, no son asignadas en Internet. ¿Listo? Entonces, generalmente nosotros utilizamos esta en nuestras clases, en nuestras simulaciones siempre hemos usado estas. Y estas, digamos, para medianas empresas podrían utilizar esta dirección, y grandes empresas podrían utilizar esta misma dirección. Recuerden que como estos son direcciones IP privadas, varias empresas pueden utilizar la misma red, la misma dirección IP, ¿sí? Debido a que pues son redes internas, redes locales. Entonces se puede utilizar la misma dirección IP dentro de redes locales, dentro de diferentes redes locales. Pero en internet sí no se puede hacer esto. Aquí coloqué una sección de cómo podríamos averiguar nuestra dirección IP. Entonces, la mayoría de nosotros utilizamos un sistema operativo de Windows. Entonces, el ejemplo lo enfoqué de acuerdo a este sistema operativo. Entonces, lo que debemos hacer es acceder a la consola DOS de Windows, y tecleamos el comando ipconfig. Con este comando obtenemos varios, digamos, una información un poco larguita, pero la que nos interesa es esta parte. Entonces aquí tenemos una dirección IPv4, que dice IP versión 4, la cual dice que la dirección nuestra es esta. Esta es la dirección IP privada.
y luego por esa otra dirección que es la puerta de enlace predeterminada, que es la 192.168.0.1. Fíjense en que esto es una dirección clase E y que están dentro de una misma red, ¿no? La clase C, ¿no? ¿Por qué? Porque está aquí el 0 y aquí está el 0, entonces es la misma dirección. Perdón, es la misma red, es una clase C. Bueno, esta es la máscara de su red que lo veremos más adelante. Entonces, bueno, esto es. Son direcciones IP privadas. Para obtener la dirección IP pública no se puede obtener desde el sistema operativo, por lo que debemos utilizar alguna página web que se encargue de obtener estas direcciones IP. Aquí coloco dos enlaces para que ustedes puedan ingresar y puedan verificar su dirección IP pública, que es la IP que se le asigna al router desde el proveedor de servicios de Internet. Bueno, por último, pues hablaremos de dirección IP versión 4 y dirección IP versión 6. Entonces, bueno, las direcciones que se han venido usando desde que se creó Internet han sido las conocidas direcciones IP versión 4. Sin embargo, existe un nuevo sistema, bueno, un sistema más moderno llamado IP versión 6. ¿Por qué se creó una nueva versión del protocolo IP? Bueno, esto se debe fundamentalmente a que Internet se está quedando sin direcciones IP. Vamos, hay tantos dispositivos, digamos, tantos routers, tantos servidores, eh, una infinidad de modems, de todo, una cantidad de dispositivos de red que se conectan a través de Internet y nos estamos quedando cortos en este direccionamiento. Entonces, por ello se creó el protocolo IP versión 4, que posee una gran cantidad de direcciones IP comparada con la versión 4. Entonces, bueno, primero decimos que una IP versión 4 está compuesta por 32 bits que se forma por 4 octetos separados por puntos y están escritos de forma decimal. Bueno, esto ya lo vimos, la cantidad máxima de direcciones que podemos tener con IP versión 4 es 4.294 millones aproximadamente de direcciones IP, que lo podemos calcular multiplicando pues los 4 octetos, que en decimal es 256 por 256 por 256 por 256, que nos da este resultado. O otra manera sería elevando la base 2 a 32, que 32 es la cantidad de bits que posee IP versión 4. ¿Listo? Entonces, 4.000, aproximadamente 4.300 millones de dirección tenemos con IP versión 4. Se ve que es bastante, pero pónganse a pensar, todos tenemos computadores en la casa, tenemos celulares, existe una infinidad de páginas web, que Facebook, que Google, que Instagram, que YouTube, que cada página que crean para subir un PDF, para subir un nuevo video, bueno, etcétera. Entonces hay una cantidad de información en Internet, por lo cual IP versión 4 se está saturando y llegará el momento en que ya no, ya no podamos utilizar más direcciones con esta versión. Entonces procedemos ahora a hablar de las direcciones IP versión 6. Entonces estas están compuestas por un número de 128 bits que están separadas por 8 secciones y cada sección de estas es de 16 bits. Las secciones las separamos por 2 puntos. Es decir que podemos obtener 65.536 posibilidades en cada sección, que aquí lo podríamos ver así, 65.000. Entonces digamos, por ejemplo, lo que veíamos que la clase C era, se variaba el último octeto. Entonces supongamos que aquí vamos a variar la última sección. Entonces podríamos obtener 65.536 dispositivos variando únicamente la última sección, mientras que con IP versión 4 solo podríamos variar 256 dispositivos. Entonces,
Si digamos, para calcular, podríamos calcularlo con la misma fórmula anterior, entonces sería 2 a la 128 bits y esto nos generaría una cantidad de 3.4 por 10 a la 34 direcciones. Esto es un número inmenso, inmenso. Entonces digamos aquí, si lo quisiéramos escribir con esta notación, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces sería 4 por 10 a la 9. Entonces, y fíjense en la diferencia tan abismal que hay entre IP versión 4 y IP versión 6. Bueno, algo muy importante es que estas direcciones se escriben en hexadecimal. Y un ejemplo de ella es este, que si ustedes recuerdan, las direcciones MAC físicas se escriben también en este formato hexadecimal. La única diferencia es que esas direcciones son de 48 bits. Y acá estas son pues de 128 bits, son más largas. Entonces este es un ejemplo, son los dos puntos los que nos referimos que se separan y pues fíjense en que posee un formato hexadecimal. Aquí, por ejemplo, las letras F y eso. Listo, por último mostraré una simulación de una red clase C y una red clase B para entender un poquito el sistema. Entonces aquí tenemos un switch y colocamos diferentes dispositivos. Coloqué unos PC, unos laptops y un servidor. Aquí igual. Entonces aquí la clase C, recuerden que únicamente variamos el último dígito, que podemos tener un máximo de 255 dispositivos. Entonces aquí lo que hago es eh, colocar estos cuatro dispositivos dentro de una misma red. Es decir, que estos tres primeros números deben ser exactamente igual, los primeros tres octetos. Y el último es el que varía para asignar una dirección IP privada distinta a cada equipo. En este caso, el último dispositivo le asigné una dirección, una red distinta. Fíjense que aquí en vez del 1 le coloqué un 2, por lo cual estoy generando una red distinta. ¿Listo? Entonces esto es para ver que entre estos dispositivos hay conexión, pero entre alguno de estos dispositivos y este dispositivo no hay una conexión porque están en una red distinta. Aquí en la red de clase B lo que hago es colocar estos dispositivos dentro de una misma red y este en una red distinta. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Recuerden que la clase B, los dos primeros octetos deben ser exactamente igual para que pertenezcan a una misma red. Entonces, todos tienen 128.1, 128.1, 128.1, 128.1, lo cual hace que estos cuatro dispositivos estén dentro de la misma red, sin importar que variemos los dos últimos octetos. Ellos van a estar dentro de la misma red. De hecho, debe ser distinto uno de estos, digamos, uno de estos bits, de estos números debe ser distinto para que no hayan problemas de duplicación de dirección. Si nos fijamos, a este se le asignó un número distinto, se le asignó 2, la 128.2.3, lo cual nos conlleva a que es una dirección distinta. Se le cambió este 2 en vez del 1, o sea, este sí corresponde al mismo, pero el 2 se le cambió, es decir, que esto es una red distinta. Entonces ya procedemos a simular y aquí pues enviamos un mensaje, por ejemplo, entre este y este dispositivo y vemos que la conexión adecuadamente funciona. Si ustedes se fijan, primero se envió un mensaje a todos los dispositivos. Eso es un broadcast que lo que hace es para obtener, digamos, el switch, no, digamos, no actúa como el router, no actúa como el router que envía desde el inicio a su dispositivo, sino que el primero envía un mensaje por todos sus puertos para verificar cuál de ellos pues está conectado a esa dirección IP. ¿Cuál de sus puertos de salida eh, está emparejado con la dirección IP correspondiente? Entonces ahora enviamos un mensaje, digamos, de acá a acá, por ejemplo, un servidor. Entonces veamos que efectivamente fue enviado, ¿sí? Esto lo podemos ver nuevamente si queremos. Listo, efectivamente está bien. Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa
si enviamos un paquete, digamos de acá a acá, entonces vemos que no lo rechaza. Listo, ¿qué pasa si lo enviamos de acá a acá? Igualmente no lo va a rechazar, fíjense que no nos funciona. Entonces, y si enviamos entre ellos, pues nos va a funcionar. Entre ellos nos funciona. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. Entonces, esto es lo que queríamos ver. Que aquí una clase se le cambiamos el tercer octeto y ya la red ya se nos forma una red distinta. Entonces aquí, por ejemplo, vamos para que ustedes practiquen. Sería bueno que coloquen otro dispositivo acá con esta misma red para que puedan verificar que entre ellos dos hay conexión, pero entre ellos, en alguno de ellos dos y estos no hay conexión. Entonces, para que la tarea que les voy a dejar, entonces entre ellos dos haya conexión y entre ellos dos no haya conexión con ninguno. Igualmente lo hacen para las otras redes. Entonces, bueno, entonces aquí ahora enviemos un mensaje en clase B. Entonces, de aquí a aquí, por ejemplo. Vemos que efectivamente el mensaje fue enviado. Ahora, por ejemplo, de aquí a acá. Vemos que el mensaje fue enviado. Y fíjese que variamos los dos últimos octetos. Aquí en este caso sí nos funciona. Esto es una dirección clase B, que si quieren lo vemos un momentico lo podemos ver aquí en el PDF. Entonces que poseemos desde la 128 hasta la 191. Entonces podemos colocar 130, 140, 150 pues el sistema nos va a funcionar de acuerdo a esas direcciones. Entonces listo. Entonces uno último, de acá a este servidor acá. ¿Qué pasa? Efectivamente la conexión está bien. Pero ahora enviémoslo de acá a acá. Efectivamente no hay conexión. Listo, entonces ahora enviemos de este a este. Tampoco hay conexión. ¿Por qué? Porque variamos el segundo octeto, que ahora le colocamos 2. Entonces esto nos genera una dirección distinta. Incluso si variamos el primero también. Si colocamos 129, 130 también nos varía nos cambia la red. Entonces básicamente esto vendría a ser el tema de direcciones IP.